Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las plantas de duro cromado y de los sistemas de desgaste y de protección que se podrían aplicar a estas plantas. En primer lugar, el duro cromado o cromado duro es un tratamiento electrolítico mediante el cual se recubren unas piezas metálicas con una película de cromo de espesor variable y que posee excelentes propiedades mecánicas y una muy buena resistencia a la corrosión. Las grandes ventajas: su elevada dureza, su buen coeficiente de rozamiento, su gran resistencia a la abrasión y su gran resistencia a la corrosión. Dentro de las ventajas que tiene el duro cromado, por ejemplo, se pueden rectificar y reutilizar piezas de maquinarias que hayan sido dañadas o desgastadas o que incluso hayan sido fabricadas fuera de las medidas correspondientes o fuera de norma, y mediante este duro cromado estas piezas se pueden agrandar levemente y rectificar una vez hecho el proceso electrolítico para llevarlas a las dimensiones nominales que se necesitan para un óptimo funcionamiento. Obviamente los costos de duro cromar son muchísimo más bajos que los costos de fabricar una pieza original o algún tipo de encamisado que pudiesen otorgarle las mismas características. Aquí podemos ver los pasos del proceso de duro cromado, en donde algunos pasos son alternativos. En general, las piezas que se croman, que se duro croman, son piezas de máquinas, normalmente ejes, pistones, cilindros, piezas circulares, pero también se pueden duro cromar piezas que tengan otro tipo de formas. Hay que tener cuidado, sí, que cuando se duro croman piezas que no son cilíndricas, que el crecimiento de la capa de cromo no es pareja, depende un poco de la topología de la forma que se esté cromando. Dentro de los procesos está primero el chequeo dimensional, luego se determina el estado de la pieza y luego se procede a eliminar el cromo antiguo, un proceso que se le llama descromado, que se realiza con máquinas, tornos o pulidoras que eliminan la capa de cromo. Luego, si es necesario, se aplica soldadura o algún tipo de mecanizado a la pieza, en caso de que haya algún tipo de grieta, por ejemplo, o algún tipo de perforación o desgaste muy profundo. Luego viene un pulido, algo muy parecido a la etapa anterior de descromado, pero con un grano más fino. Luego se barnizan o se recubren con algún tipo de material adhesivo las zonas que no se quieran cromar. Luego se procede a cromar por inmersión. En algunos casos también estas piezas tienen que ser lavadas o tienen que ser desengrasadas para evitar que la grasa crea una capa de aislación entre la capa de cromo y el ácido. Luego viene la limpieza, que se hace en unas tinajas de lavado, y un chequeo dimensional para verificar que las medidas que se obtuvieron están dentro del rango o exceden un poco el rango de lo que nosotros necesitamos rectificar. Y luego viene una etapa de pulido y mecanizado de rectificación. Le dan finalmente las medidas necesarias o las medidas que se piden para dejar la pieza funcionando óptimamente. ¿Cuáles son los principales equipos? Bueno, en primer lugar están los tornos pulidores, que son los que permiten rectificar. Estos tornos son bastante sencillos. Normalmente tienen una piedra pulidora o una lija pulidora. Luego viene la tinaja de cromado, que es la parte más importante de todo el proceso, en donde están los ácidos que permiten realizar esta electrodeposición. Luego hay algunos que tienen bombas de recirculación de los ácidos y de esta manera no se produce mayor electrodeposición en un lado o en otro. Los iones se mueven de forma más heterogénea dentro de la mezcla. Están los ganchos de sujeción, que si bien son simplemente unos ganchos, tienen una labor súper importante porque son los que permiten transmitir la electricidad que proviene de esta barra hacia la pieza que se está cromando, y es la que finalmente, esta electricidad es la que permite que los iones se adhieran a la pieza y comiencen a crecer en espesor.
Está también las grúas, que son unas grúas puente, que no todas las fábricas las tienen, pero la mayoría, especialmente las que trabajan con piezas más grandes, que se mueven justo por encima de las tinajas de electrodeposición, las tinajas de lavado, etcétera, de toda la línea de las plantas de durocriomado. Están las tinajas de lavado, que son justamente las tinajas en donde se lavan las piezas, ya sea antes de la electrodeposición o después de la electrodeposición para eliminar los restos de ácido. Están los ánodos, que son los encargados de cerrar el circuito, o sea, los ánodos entregan la carga positiva, que son los que permiten transmitir la corriente eléctrica al electrolito para cerrar el circuito. Las barras de sujeción de los ánodos y de las piezas a durocriomar son también parte importante, porque son, si bien son simplemente barras normalmente de aceros, son las encargadas de transmitir la electricidad a los ánodos y también a los cátodos. Los principales sistemas de desgaste en la planta vienen siendo los ácidos volátiles que se producen en la tinaja de electrodeposición. En esta tinaja existen dos tipos de ácidos, el ácido crómico y el ácido sulfúrico. El ácido crómico está en mucha mayor proporción que el ácido sulfúrico. Durante la electrodeposición se liberan moléculas de hidrógeno, las cuales producen un burbujeo bastante intenso del ácido que genera pequeñas microgotitas, y todas estas microgotitas junto con el hidrógeno se elevan y se distribuyen a través de toda la planta, generando un sistema de atmósfera ácida que contamina cualquier objeto que esté en la cercanía. Otro tipo de corrosión que se puede producir es la que se produce al interior de las cañerías y de las bombas de recirculación, producto del mismo ataque de los ácidos que estarían circulando a través de ellas. En el caso de las turbinas también se podría producir algún tipo de desgaste por exceso de presión o exceso de velocidad de los fluidos, y bueno, esto podría ser un desgaste por cavitación también. Los principales desgastes de los equipos: está el desgaste que sufre la polidora debido a la proyección de partículas provenientes del mismo disco o de la cinta de lijado. Estas partículas impactan a gran velocidad, ya sean las piezas que están cubiertas por pintura o bien directamente el metal, y esto puede producir un desgaste a largo plazo que finalmente podría dejar el metal descubierto y eso producir algún tipo de corrosión debido al ambiente en el que están sometidos estos equipos. La tinaja de cromado, que es el equipo más importante de la planta y donde se producen los mayores desgastes o donde se pueden producir los mayores desgastes, debido a que adentro de esta tinaja se encuentran grandes concentraciones de ácidos crómicos y sulfúricos. Bueno, por este motivo muchas de las plantas utilizan tinajas que son ya sea de fibra de vidrio o incluso plásticas de PVC para evitar cualquier tipo de corrosión al interior. Las bombas de recirculación y las cañerías realizan la recirculación de los ácidos que se encuentran dentro de la tinaja. Esta recirculación puede producir una corrosión por la misma naturaleza ácida del líquido que está circulando, y el hecho de que estén circulando a gran velocidad por estas cañerías provoca que cualquier tipo de pasivación del acero que se pueda producir dentro de la tubería o de la bomba es removida inmediatamente por la velocidad de fluido del líquido. Los ganchos de sujeción están sujetos a dos posibles sistemas de corrosión. Uno está producido por los gases emanados por la tinaja, y el otro desgaste se produce entre la interfaz entre los gases, el metal y el ácido, justo en ese punto en donde está en contacto el aire, el ácido y el metal. En este punto normalmente los ganchos se encuentran recubiertos con algún tipo de protección, y también esta zona se encuentra recubierta para evitar la electrodeposición de cromo en una zona no deseada. Se necesita que la electrodeposición se realice solamente en la pieza para no perder ácido crómico. La grúa de techo
normalmente transita por encima de las tinajas de la electrodeposición, por lo cual está constantemente sometida a corrosión producto de los gases, los vapores condensándose en las mismas estructuras de la grúa. Las tinajas de lavado pueden presentar corrosión por agua o disolvente que contamina los ácidos disueltos que provienen de las piezas que son lavadas en las tinajas, en especial si las tinajas están hechas de acero. Los ánodos, cuando son de plomo, pueden presentar una oxidación en las partes que están expuestas al aire. Y además de esto se crean unas capas amarillentas de cromato de plomo que deben ser removidas normalmente para evitar que se cree una capa pasiva entre el ánodo y el electrolito que impide el paso de la corriente. Las barras de sujeción de los ánodos y piezas a cromar normalmente son barras de acero, o también pueden ser de cobre, que están permanentemente en contacto con los gases emanados de la tinaja. Durante el proceso de electrodeposición, a causa de las reacciones de óxido-reducción que se generan dentro de la tinaja, se genera una emisión de hidrógeno, el cual sale en forma de gas de la tinaja, y el cual arrastra consigo pequeñas microgotas de ácidos y agua, y estas microgotas se adhieren luego a cualquier superficie que se encuentre un poco más fría en el ambiente, condensándose en pequeñas gotitas que finalmente generan pilas electroquímicas que producen procesos de corrosión localizadas en donde estén ubicadas estas gotitas. El ácido sulfúrico actúa como un oxidante de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, por lo tanto los materiales con los que deben estar recubiertos todos los elementos metálicos de la planta deben estar diseñados para soportar la acción de estos ácidos directamente sobre su superficie. En los ánodos de plomo, la parte que se encuentra expuesta al aire forma una pequeña capa de óxido de plomo y además se convierte en hidróxido de plomo en presencia de oxígeno y agua, y este proceso es incrementado debido a la carga eléctrica que se encuentra circulando por los ánodos, lo cual produce un desgaste y una aislación eléctrica entre los ánodos y el electrolito. Ahora, los sistemas de protección propuestos para cada uno de estos equipos serían: para la pulidora se propone un sistema de protección física del desgaste de los metales y de las pinturas en las zonas que reciban el impacto del polvo de pulido. En este caso puede ser con un material elastómero, o bien, si es posible, instalar una placa metálica de protección para evitar que el polvo impacte directamente con zonas sensibles del equipo, como por ejemplo los rieles del torno o algún otro tipo de elemento que pudiese hacer fallar el sistema. En el caso de la tinaja de cromado, el sistema de protección que se propone es mediante un recubrimiento especialmente diseñado para ácidos, como por ejemplo una pintura epóxica o una resina de poliéster con fibra de vidrio, que recubra completamente la tinaja, cosa de evitar cualquier contacto del ácido directamente con el metal. Las bombas de recirculación y la cañería se propone un sistema de protección de recubrimiento tanto interno como externo de las cañerías y de la bomba de recirculación con un material epóxico o resinas resistentes a los ácidos. En el caso de daño por cavitación de las aspas de la bomba, se recomienda reducir la velocidad de la misma. En los ganchos de sujeción, el sistema de protección sugerido es mediante un recubrimiento con pintura resistente a los vapores ácidos, dejando siempre descubierta solo la zona que deba estar en contacto con la barra que trae la corriente o la carga eléctrica. La tinaja de lavado, el sistema de protección es mediante recubrimiento de pintura resistente a los líquidos disueltos en el lavado. Los ánodos, el sistema de protección es el control adecuado de la cantidad de corriente utilizada para la electrodeposición y el retiro de los mismos cuando no se estén utilizando para evitar reacciones no deseadas con los ácidos. Las barras de sujeción de los ánodos y de las piezas para durokromar, el sistema de protección propuesto es el recubrimiento con algún metal que tenga una baja reacción con los ácidos utilizados en la tinaja de durokromado, como por ejemplo aceros inoxidables 304 o 304L, o bien recubrimientos en base a aleaciones con titanio. Con respecto al recubrimiento por pintura resistente a los ácidos, el mecanismo de protección
es mediante crear una capa en la interfase impermeable a los ácidos o los iones que puedan estar disueltos en estos ácidos para evitar que entren en contacto con el metal. En el caso del control de la corriente de electrodeposición, evitará una oxidación excesiva de los ánodos de plomo que estén en contacto con el aire y además evita la formación de sulfatos de plomo en las zonas sumergidas del ácido. El recubrimiento con metal más resistente, el mecanismo de protección, crea una capa metálica impermeable que evita el contacto con el ácido o los iones disueltos con el metal base. Los sistemas de control preventivo que se proponen son principalmente una inspección visual una vez al año de los elementos principales de funcionamiento de la planta, en donde se busca verificar que no existan porosidades, grietas de los recubrimientos o enclovamientos de las pinturas que indicasen que pudiese haber algún tipo de ingreso de ácido y corrosión. Y en el caso de que exista algún tipo de mancha o bulto debajo de la pintura, habría que extraer esa parte de la pintura, remover el óxido y recubrir nuevamente con pintura resistente a los ácidos. Para el caso de la bomba de recirculación, debemos contar con una forma de medir la cantidad de líquido que desplaza la bomba en forma nominal y luego, después de un año, verificar si la cantidad de líquido desplazada es muy similar a la medida. En caso de que se reduzca, habría que desarmar la bomba, inspeccionarla, verificar si no hay algún tipo de obstrucción o si no hay desgaste de las aspas y, en el caso de que exista, reemplazar los rotores por rotores de mejor calidad o bien de algún material que no sea atacado por los ácidos. En las recomendaciones principalmente están dirigidas al tipo de material a utilizar en los sistemas de plantas de electrodeposición. En general, todos los elementos que movilicen o que contengan líquidos ácidos deberían ser reemplazados por elementos en base a plásticos o resinas que no reaccionen con los ácidos crómicos o sulfúricos, como por ejemplo fibras de vidrio o plásticos como el teflón, por ejemplo. Para los ánodos, se recomienda reemplazar los ánodos de plomo debido al desgaste que sufren y a la toxicidad que representa para los operadores de estas plantas, principalmente por la exposición a largo plazo con óxidos de plomo y sulfatos de plomo. Y se recomienda reemplazarlos por ánodos de titanio, que son más resistentes al ataque por ácido y son más inocuos para los humanos. Las barras de sujeción y los ganchos se recomienda también reemplazarlos por barras de ganchos de titanio. De esta forma se evita la corrosión, a pesar de que siempre va a salir más barato usar barras de acero 304 o 304L y reemplazarlos en el caso de que se llegasen a corroer. Como conclusión, según las plantas de duro cromado que pude encontrar por internet, la mayoría no presentaba notorios desgastes o notorios elementos corroídos que fueran de importancia como para intervenir los sistemas de protección. Por ejemplo, el torno de pulido, si bien tenía algún tipo de desgaste notorio de las partículas que eran proyectadas por el mismo pulido, tampoco el desgaste que vaya a producir en una masa de metal tan grande como un torno probablemente va a ser insignificante. En el caso de los ácidos que se liberan al ambiente, que los ácidos podrían llegar a deteriorar los metales que están presentes. Sin embargo, en las imágenes que yo pude verificar por internet no se veía mayor desgaste, no se notaba un mayor ataque de los ácidos a las pinturas, probablemente porque las pinturas estaban diseñadas para ese tipo de planta. Incluso pude ver también tinajas de acero que tampoco se veían especialmente deterioradas producto del ataque por ácido. Por otro lado, me pude encontrar que la mayoría de las tinajas de duro cromado estaban fabricadas de materiales plásticos o fibras, o incluso cementos recubiertos con fibra. Y debido a que la mayoría de los sistemas, de estos sistemas de duro cromado no tienen muchas partes móviles aparte de la grúa y la bomba de recirculación, y me encontré también con plantas que estaban diseñadas con sistemas de recirculación, plásticos también, y con sistemas de tinajas de lavado plásticos o de fibra. Probablemente justamente para prever que se puedan corroer producto de los ácidos.
En el caso de los ánodos de plomo se observa claramente una disminución del grosor en las placas, especialmente en las líneas que están por sobre los líquidos en los que están sumergidos. Y bueno, estos deberían ser reemplazados por átomos más inertes, como los de titanio, por ejemplo, debido a que el plomo, además del desgaste, produce compuestos tóxicos para los operarios. Ahora, como una visión general, la información que yo puedo encontrar por internet es que las plantas de duro cromado están cada día siendo menos utilizadas debido justamente a los problemas de toxicidad del cromo hexavalente que se libera durante el proceso, que ha resultado incluso ser cancerígeno para las personas, y se está reemplazando por sistemas de proyección de partículas a alta velocidad de metales carburados o niturados de alta dureza, proyectados con una pistola de plasma, más conocido como el sistema HVOF. De esta forma se logra un resultado muy similar al del duro cromado, en donde se crea una capa protectora delgada, además se puede engrosar el eje, el tamaño del eje, y rectificar nuevamente al tamaño adecuado, y esta capa es tan resistente como el duro cromado, se puede pulir de la misma manera, y además no genera compuestos tóxicos ni no genera ningún otro tipo de inconvenientes.